Muy buenos días para todos. Agradecemos a nuestro Dios porque Él nos ha dado una buena noche y nos ha permitido despertar un nuevo día. Y eso es muestra de su misericordia para con nosotros. Estamos con el propósito una vez más de compartir con ustedes la meditación de la palabra de Dios, continuando con Cristo a través de Levítico. Encontrarlo a Él allí en esos capítulos que completan este libro. Y los primeros capítulos hablan acerca de las ofrendas. Ya vimos a Cristo ahí representado por la ofrenda del holocausto. Y ahora vamos a considerarlo en el capítulo 2, Cristo a través de esa ofrenda de oblación o ofrenda de cereales, como lo dicen otras versiones. Por eso leamos el capítulo 2 de Levítico, a partir del versículo 1. Dice: Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y ellos tomarán el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es que olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, y es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Entonces, a partir del versículo 4, hay tres formas en las cuales podía ser ofrecida la ofrenda. Una cocida en horno, otra podía ser de sartén, hecha una torta en sartén, y la otra era cocida en cazuela. Tenía que ser traído, presentado al sacerdote, y la iba a ofrecer para memorial de él, haciéndolo arder sobre el altar. Pero también se añade en el versículo 11, dice: lo que no tenía que tener ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. Dice: y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentes, y lo hará arder, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofreciera ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos dicho, esta ofrenda de oblación se dice allí, pero que en otras versiones habla de ofrenda de cereales. Otros la llaman ofrenda de granos, porque de eso se trataba. Ahora, la diferencia de esta ofrenda a las demás es que esta no llevaba sangre, y no había sacrificio de animales acá, ni sangre derramada, sino que era una ofrenda, como hemos leído, de granos, y se ofrecía como una forma de mostrar el agradecimiento del corazón a nuestro Dios por las bendiciones recibidas, principalmente las bendiciones de la cosecha. Por eso se ofrecía también como primicia. De modo que ese era el carácter de esta ofrenda, una ofrenda de agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Y aquí encontramos también una figura del Señor Jesucristo, precisamente en las características de esta ofrenda. ¿Cómo debía ser? Debía ser de flor de harina. El grano tenía que ser molido, tenía que ser pasado por aquel proceso hasta convertirlo en un polvo, en una harina muy menuda. Y por lo general esa harina era de color blanco. Y en eso nos habla de la perfección del Señor Jesucristo. Así como una harina no hay grumo al tacto, así el Señor Jesucristo era sin defecto. Vino a este mundo en forma de hombre,
pero él tuvo que ser así probado grandemente, pasado por ese proceso de ser molido. Dice la Biblia que él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Él tuvo que ser pasado, procesado por el juicio de Dios. Sin embargo, aún en esa circunstancia, él mostró la perfección que había en él. No, no hubo en él defecto alguno. Los mismos enemigos reconocían ningún delito hallo en él. Nada de qué acusarle. Pero también la otra característica, aparte de la perfección del Señor, es que esa ofrenda tenía que ser con aceite. El aceite se colocaba de tres maneras. Una era amasado con aceite, otra era untado con aceite y la otra sencillamente dice que se echaba sobre el aceite. Y eso nos hace pensar, el aceite es figura del Espíritu Santo y nos lleva a pensar en la llenura del Espíritu que había en el Señor. Esa vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo desligada al Espíritu Santo y a la obra del Espíritu a través de él. Dice la Biblia que él fue concebido por, por la obra del Espíritu. Fue el Espíritu Santo quien posó en María y engendró así ese cuerpo donde habitó el Señor Jesucristo. Y es maravilloso porque siempre el Espíritu Santo estuvo en él. Pero cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice que descendió el Espíritu en forma corporal como de paloma. Y eso nos lleva a pensar en la unción del Espíritu. Así como era untada el aceite sobre aquella harina, así el Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Y vemos cómo el Espíritu Santo trataba en él. Y dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. De manera que el Espíritu Santo allí, o el aceite allí, nos hace pensar en la guía y la llenura del Espíritu Santo que había en el Señor. Pero la otra cosa es que tenía incienso, se le echaba incienso a aquella ofrenda. Y ahí vemos nosotros esa vida agradable del Señor. El incienso es ese olor grato. En la Biblia representa las oraciones de los santos también. Y en este caso particular nos habla de esa vida de devoción, de consagración del Señor que agradaba al Padre, que podía satisfacer por completo al Padre. Por eso el Padre podía decir, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Eso nos representa el incienso allí, en aquella ofrenda, cómo el Señor vivió para agradar en todo a su Padre. Y el Padre ha quedado satisfecho aún en su sacrificio, porque cuando Él estaba dando su vida en la cruz, Él estaba cumpliendo con la voluntad de su Padre. Ahora, la otra cosa, las tres formas como podía ser presentada esta ofrenda. Podía ser en el horno, podía ser a sartén o podía ser a cazuela. Y eso nos habla en cierta manera de los sufrimientos del Señor, de sus padecimientos físicos, cómo Él fue sometido al dolor, a la angustia de aquellos momentos, a pesar de que era santo, sin mancha, perfecto, lleno del Espíritu y que agradó a Dios en su vida. Sin embargo, Él tuvo que pasar por el horno de fuego de la ira de Dios. Y esas tres cosas allí, el horno, el sartén y la cazuela, nos hace pensar en los diferentes sufrimientos del Señor. Unos que eran internos, no se podían ver, estaba como en el horno. El Señor sufriendo esa parte interna de su ser. Mi alma está angustiada hasta la muerte.
Otro eran sus sufrimientos visibles, sus padecimientos físicos, aquellos que propinaron los hombres. De manera que esas tres formas de presentar acá representa eso del Señor. Sus padecimientos y sufrimientos internos y externos. Pero habían dos cosas que no podía llevar. Bueno, antes mencionamos que la otra cosa que se hace referencia es que tenía que tener sal, la sal de impacto. Y eso nos lleva a pensar la permanencia, una sal como algo que no que se coloca para que nada se corrompa. Y eso nos hace pensar en la permanencia y la fidelidad del Señor, aún en el sufrimiento, y de los resultados de ese sacrificio, de esa obra en la cruz, va a permanecer para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los que Él ha salvado. Con un solo sacrificio, una sola sangre, quitó para siempre el pecado del medio. Y esa sangre va a tener vigencia hasta la eternidad. Esa obra de Cristo va a permanecer para siempre. Y a eso nos habla la sal. Pero también dos cosas que no tenía que haber. No tenía que haber ni levadura ni miel. Esas dos cosas son añadiduras que nos hablan en cierta manera del pecado. La levadura es una figura de la malicia, de la hipocresía y del pecado. Y eso no había en el Señor. Él era santo, sin mancha, sin contaminación. Pero también la miel allí nos representa algo que se utiliza para endulzar, para hacer agradable al gusto algo. Pero el Señor no vino para satisfacer a los hombres, ni para hacer la voluntad de los hombres. Él vino para satisfacer al Padre. Y una particularidad de la miel es que cuando es pasada por el fuego, esa dulzura se hace amarga. Hay cambio, hay variedad. El Señor Jesucristo no, aunque Él pasó por el fuego de la ira de Dios, su carácter no cambió. Él se mantuvo inmutable, se mantuvo firme hasta la muerte y muerte de cruz. Él entregó su vida y su amor, su carácter, se mantuvo permanentemente en él, cual circunstancia. Pero también esa era una ofrenda que podía ser ofrecida como primicia a Dios. Y eso hace referencia, ofrenda de grano, hace referencia a la resurrección del Señor. Hace referencia así al fruto de la aflicción de su alma, con el cual Él queda satisfecho. De manera que es maravilloso cómo podemos encontrar a Cristo a través de la Escritura. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.